Buenas tardes, talentos. Es para mí un gran gusto presentar el día de hoy a Margarita García, Talent Acquisition Manager de Amdocs Scala, quien nos presenta en esta ocasión la conferencia Observar qué hacer y qué no en una entrevista laboral. Margarita, bienvenida, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, talentos. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy y vamos a dar inicio. El título que decidimos compartir con ustedes el día de hoy es Observa qué hacer y qué no en una entrevista laboral, ya que las entrevistas como nombre parece ser algo como muy sencillo y todo el mundo pensamos que podemos llegar a una entrevista así y que se lleve a cabo y que todo va a salir muy bien. Es lo cual está muy bien, pero hay que apoyarnos. En este caso nos vamos a enfocar a las entrevistas en línea. Les voy a compartir mi presentación y voy a ir platicando con ustedes. Las entrevistas en línea, hoy en día, como lo sabemos, pues estamos movidos a que muchas cosas se manejen en línea más que de manera presencial. Entonces, por eso el enfoque del día de hoy va a en línea y algunos de los consejos que les vamos a dar también van a ser consejos que les van a servir en las entrevistas presenciales. En las entrevistas en línea, lo que requerimos siempre, como en todo, es la preparación. Cuando yo voy a hacer ejercicio, usualmente lo recomendable es que no inicie yo empezando a correr. Tengo que calentar un poco los músculos y luego ya puedo empezar a hacer el ejercicio en el cual estoy enfocado. Entonces, esta preparación tiene una parte muy importante que es la preparación técnica. ¿A qué nos referimos con una preparación técnica para una entrevista? Todo lo que yo conozco técnicamente hablando, la experiencia que tengo. No, nos estamos refiriendo a que hay una preparación respecto a la plataforma que vamos a utilizar. Hoy en día se utiliza mucho Skype, Zoom, hay también de Google, hay varias plataformas. Esta plataforma, sea cual sea, lo importante es que nos preparemos y la tengamos lista para iniciar. Es decir, si mi entrevista es a las 12 del día, no voy a ponerme a las 12 a empezar a ver si entró, si no entró. En muchas ocasiones pasa que la plataforma de la cual me enviaron un link requiere cierta preparación, es decir, que se bajaran algunas cosas a mi dispositivo, ya sea a mi teléfono, a mi lap. Entonces, es conveniente que nos preparemos para ello. Después de esto, también necesitamos, de preferencia, si pueden hacerlo, cerrar todas las páginas o la mayor cantidad de páginas que puedan cerrar de sus navegadores, pestañas y aplicaciones. Como sabemos, los recursos del dispositivo que estemos usando se comparten entre las cosas que estemos utilizando, por lo cual es conveniente que tengamos el mayor espacio disponible para que nuestra entrevista camine o se lleve a cabo sin ningún inconveniente. Es conveniente también que busquemos un lugar tranquilo, de preferencia privado, bien iluminado, y tratar de evitar que tengamos interrupciones en el momento en que yo vaya a tener la entrevista. También hay que probar la cámara web y el audio. No vamos a probar únicamente de que la plataforma fue adecuada, que ya pude entrar, que no requiero bajar más información, sino también casi todas las plataformas me dan la opción de probar mi cámara y de probar también el audio. Entonces, aprovechemos esas ventajas. Y finalmente, el fondo. ¿Qué fondo voy a tener? Muy probablemente, si es una entrevista en línea, quizás yo voy a estar en mi casa o quizás yo voy a estar, no sé, en cualquier lugar en el que yo me encuentre ahorita, pero es importante considerar qué fondo es el que va a estar viendo la persona que me entreviste. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces esos fondos lo que ocasionan son distracciones del entrevistador y puede que también cause, no, a veces que no se concentre la persona, que esté poniendo más atención en lo que hay atrás en vez de lo que yo estoy diciendo. Y yo lo que quiero es tener la atención para mí completamente. Una vez que verificamos estos primeros aspectos técnicos, y vamos a iniciar, debemos de tener en cuenta la primera impresión.
Se dice que tenemos 7 segundos para causar esta primera impresión. Por eso es que nos preparamos para estar listos para cuando yo ya vaya a iniciar y abra cámara. ¿Qué tener en cuenta también para esa primera impresión? Debemos de tener en cuenta algunos detallitos. La iluminación. Queremos brillar, pero tampoco deslumbrar, ¿sí? La luz natural es muy buena, es la mejor si podemos tenerla. Sin embargo, si no la tenemos, pues también debemos de ver la manera en que sí nos veamos. No te coloques delante de una ventana porque muchas veces puede ocasionar que se vea oscuro o que se vea un gran reflejo, como podemos observar aquí en estas imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Colocar una luz frente a nosotros, como es la tercera imagen, de manera que ilumine nuestro rostro y nos vean. Entonces, una vez que ya tenemos lista nuestra cámara, cómo nos vemos, la iluminación, todo esto sigue siendo previo a esa primera impresión. Lo que vamos a hacer ahora es que la cámara tiene un ángulo, es decir, a veces podrá estar de manera, digamos, vertical, inclinada, ese es el ángulo. Muchas veces vamos a usar una laptop. Si estamos usando una laptop, un teléfono, lo que vayamos a usar, se recomienda que el teléfono esté un poco más alto que nuestro ángulo de visión, de tal manera que yo pueda inclinar la cámara un poquito hacia adelante y se vea mejor, porque cuando yo lo hago al revés, de abajo hacia arriba, no se observa muy bien. Y nosotros podemos verlo aquí en estas dos imágenes, donde una de ellas se tomó de abajo hacia arriba y la otra se tomó de arriba hacia abajo. La diferencia es notoria, como ustedes pueden ver. Los filtros. Muchas aplicaciones hoy en día tienen filtros, los cuales nos ayudan a vernos mejor, ¿sí? Entonces, aprovechemos estos filtros. Y finalmente vuelvo a hacer hincapié en el fondo o el segundo plano. Este fondo, lo que buscamos es que sea lo más limpio posible en cuanto a que sea quizás algo, estamos en diferentes lugares, por ejemplo, aquí podemos ver que la persona está parada y tiene algo atrás, una pared, y cuando lo tenía de abajo para arriba se ve la misma pared, pero en otra dirección, pero no hay nada que me esté distrayendo de que yo le preste atención en este ratito, porque no hay nada atrás de ella que esté llamando mi atención. Una vez que hemos visto que ya estamos todos listos para esa primera impresión y vamos a iniciar nuestra conversación, nuestra entrevista, tengamos en cuenta que tenemos un lenguaje corporal, el cual nos va a acompañar durante toda nuestra entrevista. Si este lenguaje corporal nos va a acompañar durante toda la entrevista, es importante, les voy a compartir ahorita un video, el cual ustedes van a poder ver cuáles son lo que deben ustedes de hacer y lo que no deben ustedes de hacer cuando estemos hablando de esta entrevista en línea. Transmitir las habilidades sociales por videoconferencia es súper retador. Ten en mente siempre tu lenguaje corporal. A continuación, 5 trucos. Número 1, haz contacto visual. Es crucial. Para hacerlo, ajusta el tamaño de la ventana de la conversación del entrevistador y muévela tan cerca de la cámara como sea posible. De esta forma, tus ojos se centrarán en la cámara, haciendo sentir al entrevistador que lo estás mirando. El siguiente punto es, mantén tu estado de ánimo optimista y transmítelo con tu lenguaje corporal. Una buena postura te ayudará a lograrlo. Recuerda, siempre siéntate derecho en tu silla. El punto número 3 es, asiente y sonríe cuando sea apropiado. Siempre muestra a tu entrevistador que le estás poniendo toda tu atención. La sonrisa es una herramienta que te puede ayudar a demostrar que eres una persona agradable para trabajar y que además tienes una buena conciencia social. Tampoco exageres tu sonrisa. El punto número 4 es, usa movimientos con tus manos cuando lo sientas apropiado. Comunícate usando tu cuerpo.
pero mantén todos estos movimientos cerca de tu cuerpo y permanece siempre en el espacio de tu pantalla. Y el último punto, pero no por eso menos importante, es habla con claridad y entusiasmo. Asegúrate siempre de que tu entrevistador te escuche. Agradezco mucho tu tiempo en la entrevista y claro que estaré pendiente de cualquier comunicación que venga de tu parte. Gracias nuevamente. No, gracias a ti. Perdón por el ruido. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que este video te haya gustado. Si quieres saber más sobre entrevistas en línea, déjanos tus comentarios. Recuerda compartir, darle like y seguirnos en nuestro canal. Esto fue Aprende tú mismo. Ok, pues como pudieron observar, aquí nos dan unos consejos sobre sobre el lenguaje corporal. ¿De qué nos hablaron estos consejos? Vamos a hacer un recuento rápidamente. El contacto visual. El contacto visual es muy relevante. Cuando yo estoy haciendo el contacto visual, aquí hay un tip importante. Muchas veces yo estoy viendo a la pantalla, pero lo más relevante es que yo vea hacia la cámara, no hacia la pantalla, porque hacia la pantalla lo que parece es que estoy viendo hacia abajo. El estado de ánimo y la buena postura. Es importante que no se me vea desde en la entrevista como una actitud de flojera muchas veces. Eso no causa una buena impresión. El sonreír cuando hace falta, sentir, eso nos da comunicación con la persona del otro lado, donde ve que le estamos poniendo atención. Por el contrario, no nos distraigamos, no vean que estamos haciendo otra cosa, que estamos tecleando por acá, porque la persona dice, pues no me está poniendo atención, pues yo tampoco le presto tanta atención a la persona. Movimientos con las manos. Muchas veces nuestro lenguaje corporal va acompañado de las manos. Si es así, utilicémonos y hablemos de manera clara. Para eso ya checamos que nuestro micrófono estaba bien, que funcionaba y adicional lo acompañamos hablando claramente. Ese es el recap del lenguaje corporal. Ahora, por ahí han oído ustedes que la práctica hace al maestro, ni más ni menos. ¿Qué recomendamos? Que hagas videos de ti mismo. Pídele por favor a un amigo que simule una entrevista en línea contigo, grábala, obsérvate. Para eso yo te voy a dar unos consejos. Consejos para prepararte en general, ya sea para estas grabaciones que vas a hacer previas con tus amigos y también para la entrevista que ya se llevará a cabo. Sé conciso. Debes de tener tus ideas que sean también claras para que te ayuden a ser conciso y además ser claro en el idioma, en la manera en que estamos hablando, es decir, en la velocidad que hablamos, en no juntar las palabras, ese tipo de detalles. Sé consciente de tus fortalezas. Esto es súper importante. Todos estamos acompañados de fortalezas. Yo, antes de iniciar mi entrevista o mi grabación, debo de tener conciencia de estas fortalezas para poder utilizarlas durante la entrevista. O si ya tuve algunas fortalezas que también se relacionan con el trabajo al cual voy a aplicar, pues también ahí voy a tener más poder si yo tengo esas fortalezas presentes. Y sé consciente de tus motivaciones. ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me mueve de este trabajo al cual yo quiero aplicar? De esta oportunidad que pudiera ser la oportunidad soñada en mi vida. Entonces, esa es la primera preparación que tenemos, tanto para hacer nuestra entrevista de práctica o prepararnos para ya la entrevista que vayamos a tener con alguna empresa. Y dentro de esta práctica hay que recordar que más allá de la tecnología, porque estamos delante de una cámara y no estamos viendo a una persona frente a frente, sigue siendo una entrevista es en línea, pero sigue siendo una entrevista, porque a veces ya estamos tan acostumbrados a vernos entre la cámara que hasta estamos acostumbrados a estar haciendo 2, 3 cosas al mismo tiempo quizás y perdemos de vista que estamos en una entrevista. No perdamos eso de vista, por favor. Practica algunos ejemplos de tus proyectos clave, algo que hayas realizado que tiene relación con el trabajo al que vas a aplicar.
si yo hice un proyecto, digamos, en la escuela, es mi primer trabajo al que voy a aplicar, pero hice un proyecto en la escuela donde yo manejaba quizás un lenguaje de programación que va a usarse, porque así lo dice el perfil al que estoy aplicando, pues tengo en cuenta eso. Por ejemplo, si el perfil habla de que requiere trabajo en equipo, entonces, si yo ya he trabajado en equipo y me tocó ser el líder del equipo, tratar de traer todos esos ejemplos a la mente, tratar de poner cómo fueron las situaciones, qué pasó, cómo apliqué lo que necesito, cómo llevé a cabo los procesos, cómo me relacioné con la gente, si lo que están pidiendo es que muestre esa experiencia. Ahora, conoce cuál sería tu propuesta de valor. Eso de la propuesta de valor pudiera ser que decimos, ¿y qué es eso de propuesta de valor? Yo lo he escuchado mucho, pero en realidad no sé a qué se refiere. La propuesta de valor es qué voy a agregar yo a este nuevo puesto al que voy a aplicar y qué voy a agregar yo a la empresa que me está entrevistando en este momento. Para eso, obviamente, yo tengo que saber a qué puesto estoy aplicando y cuál es la empresa. De tal manera que si ahí dice, por ejemplo, que digamos que fuera un trabajo en el que se va a estar trabajando con reportes y yo tengo muchísima experiencia en reportes, tengo que tener presente esa experiencia para cuando yo platique con ellos también compartírsela. Es decir, yo voy a darle ese valor a tu empresa. O, por ejemplo, digamos que estamos trabajando en un proceso de migración, de que se va a migrar información de un servidor a otro o de un tipo de plataforma a otro. Y yo tuve una experiencia así en unas prácticas que hice cuando estaba en la escuela o en mi trabajo anterior. Entonces, esa también la voy a tener presente para poder compartirlo como una propuesta de valor. Esto voy a agregar yo a tu equipo, esto voy a agregar yo a tu empresa. Prepara una experiencia o historia relevante para la compañía y el puesto, ¿sí? ¿Cómo vas a contar esa experiencia? ¿Qué has hecho que se relaciona con nosotros? ¿Qué has hecho que te hace que seas el perfecto para la posición que yo estoy buscando? Entonces, en base a eso, yo voy a preparar esa historia y en la práctica que yo voy a hacer, voy a estar contándome esa historia o contándole a mi amigo esa historia. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y es muy importante que en este ratito que llevamos ya de preparación, va a venir también una etapa donde muy seguramente vienen algunas preguntas que son muy comunes y que nosotros en diversas empresas las hacemos. Aquí te las enumero para que tú las tengas en cuenta para cuando vas a participar en algún proceso. Muchas veces te van a pedir que hables de ti, te van a preguntar qué te gusta y qué no te gusta si actualmente estás laborando de ese puesto actual. Que describas, como ya lo platicamos, un proyecto, tarea que hayas realizado de manera exitosa. Ya tenemos eso visto porque hace rato ya lo reflexionamos. Y luego, esta también es una pregunta muy común. Por favor, háblame sobre un error que hayas cometido. Cuando esta pregunta viene, más que nada lo que les interesa saber, además de cómo lo resolvimos, qué aprendimos de los errores. Porque lo importante de un error es que yo aprenda de él para que la siguiente vez que se me presente algo no lo maneje de la misma manera. ¿Sí? Y muy importante, muchas veces te van a preguntar qué te parece atractivo de la posesión, lo cual quiere decir que yo debo de saber a qué posición voy exactamente, ¿sí? Para yo poderles compartir qué me llama la atención de colaborar con ellos, de colaborar en esa posición. Y siguiendo con esta preparación, viene una etapa final en la entrevista que es el cierre. Aseguremos tener un gran final y dejar todavía esa impresión tan buena con la que abrimos. Ahora vamos a dejar una muy buena impresión al salir.
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a prepararnos con preguntas específicas sobre el trabajo y la empresa. Previamente yo analicé el trabajo en el que voy a participar y analicé también previamente la empresa a la cual estoy aplicando. Entonces voy a tener preparadas algunas preguntas. Al final muchas veces me dicen, ¿tienes tú alguna duda? Puede que durante la entrevista me haya surgido algo más, también lo puedo compartir en ese momento. Debo de reafirmar el interés que tengo por la posición. Nuevamente esto va relacionado con la propuesta de valor. Sintetiza el por qué tú eres el indicado para el puesto. ¿Por qué yo soy la persona perfecta para ti? ¿Por qué soy yo quien debo de colaborar contigo? Después también tenemos que averiguar cuáles son los siguientes pasos en el proceso, si va a haber otras entrevistas, qué va a pasar. Y algo que no es muy común, pero que es muy, muy bueno, una vez que yo termino mi entrevista y demás y ya nos despedimos, yo tengo contacto casi siempre con el equipo de reclutamiento. Yo le puedo decir al equipo de reclutamiento, le puedo mandar un mail de agradecimiento para que se lo hagan llegar a la persona que me haya contactado, la persona que me haya entrevistado y enviar ese agradecimiento. Ese es un detalle muy, muy bueno para llevar a cabo ese cierre de la entrevista y dejar todavía una mejor impresión. Además de la que di físicamente enfrente de una cámara, voy a dejar esa buena impresión que es con este correo de agradecimiento. Y con esto nosotros terminamos con los consejos que yo les vengo a compartir el día de hoy para que ustedes estén listísimos para una entrevista virtual. Muchas de estas cuestiones se pueden también aplicar en una entrevista presencial. El lenguaje corporal sigue siendo el mismo, tenemos mayor facilidad de hacerlo de una manera presencial que de una manera virtual y por eso de manera virtual estamos dando estos tips, haciendo énfasis en varias cosas, porque virtualmente, como se menciona en el video, es un reto tener las entrevistas de manera presencial y poder utilizar nuestro lenguaje corporal de manera virtual. Les agradezco mucho el tiempo y espero verlos nuevamente en nuestro sitio y poderlos ayudar. Si a ustedes se les ofrece alguna posición, con todo gusto estamos también para atenderlos.